No me importa qué historia de Saab tengas. Ningún adolescente legítimo tiene esta cantidad de dinero. Es dinero robado, dinero de fraude, o ambas cosas. Una gerente de banco rubia de 45 años, Jennifer Peterson, señalaba agresivamente con el dedo a una joven negra de 16 años, Michelle Williams, quien permanecía sentada con una calma casi antinatural a pesar del caos que se desataba a su alrededor. Todo el banco se había paralizado. Los clientes estaban congelados en medio de la transacción. Los cajeros tenían las manos suspendidas sobre los teclados y todos observaban fijamente esta confrontación explosiva. Pero Michelle se levantó lentamente, con movimientos deliberados y controlados, y dijo con una voz que atravesó todo el ruido: «Señora Peterson, tiene que dejar de hablar ahora mismo». Uno hubiera pensado que eso sería suficiente para que Jennifer se detuviera, tal vez reconsiderara su enfoque, pero no. En cambio, explotó por completo. ¿Creen que soy estúpida? He visto todas las estafas del mundo. Voy a llamar al FBI. Jennifer se giró para encarar a su personal. Su rostro estaba lleno de furia. Ningún adolescente legítimo anda por ahí con $15,000 a menos que sea dinero robado o fraude. El personal asentía con la cabeza. Los clientes sacaban sus teléfonos para grabar. Y Jennifer disfrutaba de lo que creía su momento de triunfo. Estaba convencida de que estaba a punto de convertirse en la heroína que había salvado al banco de una mente maestra criminal adolescente. Y entonces, como si sus palabras la hubieran convocado, dos agentes del FBI cruzaron las puertas de cristal del First National Bank. Los ojos de Jennifer se iluminaron con vindicación. Caminó con seguridad hacia ellos, señalando a Michelle. «Oficiales. La pillé con las manos en la masa con dinero robado». El agente Rodríguez, un hombre alto con un impecable traje azul marino, echó un vistazo a Michelle Williams. Y entonces ocurrió algo absolutamente imposible. Algo que hizo que todos en ese banco se cuestionaran todo lo que creían saber sobre esta situación. Todo el banco quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. El rostro de Jennifer Peterson palideció por completo mientras miraba con asombro. Pero esto es lo que me dejó atónito de esta historia, y lo que debería dejarte atónito a ti también. ¿Por qué dos agentes del FBI se quedaron atónitos al hablar con una adolescente? ¿Y qué era exactamente lo que Jennifer Peterson desconocía sobre Michelle Williams que estaba a punto de poner toda esta situación patas arriba? Si te sorprendió tanto este inicio y quieres ver cómo se desarrolló esta increíble historia, suscríbete ahora mismo, porque lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Si te opones a los prejuicios, escribe sí en los comentarios y dinos desde dónde los ves. Seguro que recibirás una conmovedora respuesta de Living Stories. Pero para entender cómo llegamos a ese momento explosivo en el banco, tenemos que retroceder a esa misma mañana, a una pequeña cafetería llamada B Café, en plena hora punta. Allí fue donde se sembraron las primeras semillas del prejuicio y donde Michelle Williams se topó por primera vez con las peligrosas suposiciones que la perseguirían a lo largo del día. Michelle entró en B Café con esa postura militar y precisa que la diferenció de inmediato de otras adolescentes. Pidió un café solo con un extra. No era el frappuccino azucarado que esperarías de una joven de 16 años, sino la decisión seria de alguien con verdaderas responsabilidades. Detrás de ella, en la fila, estaban dos mujeres de mediana edad, Linda y Carol, que cotilleaban tan alto que toda la cafetería podía oír su conversación. «Estos jóvenes de hoy creen que el dinero crece en los árboles», se quejó Linda, negando con la cabeza en señal de desaprobación. Carol asintió y añadió: «Los padres simplemente les dan tarjetas de crédito. Nada de ética laboral». Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Cuando Michelle llegó al mostrador para pagar su café de 4.50 pesos, sacó un billete de 100 pesos. La reacción fue inmediata y reveladora. La voz de Linda se redujo a lo que probablemente creyó un susurro, pero todos la oyeron. «Miren eso. ¿De dónde saca tanto dinero una chica negra?». Carol no dudó en responder.
probablemente traficando con drogas o robando de las carteras de la gente. Jake, el joven barista que atendía a Michelle, estaba visiblemente incómodo mientras le daba el cambio. Se le veía mirándola con simpatía, claramente avergonzado por las suposiciones de las mujeres. Pero Michelle manejó la situación con una gracia notable para alguien de su edad. Con calma, dejó una tarjeta de presentación en el mostrador y dijo: Tutoría Académica Williams. Si sus hijos necesitan ayuda con cálculo o preparación para el SAT, entonces le dio a Jake $5 de propina y le deseó un día maravilloso. Antes de salir con la cabeza bien alta, Linda y Carol intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de repente de que quizá habían juzgado mal a esta joven. Pero el daño ya estaba hecho. El tema estaba establecido. Este era un mundo donde se asumía automáticamente que una joven negra con dinero tramaba algo malo. Entonces, ¿quién era exactamente Michelle Williams? Tenía 16 años, hija de la coronel del ejército Maria Williams, quien había estado desplegada en el extranjero durante 8 meses. Mientras que la mayoría de los adolescentes se preocupaban por las tareas y las redes sociales, Michelle dirigía de forma independiente un negocio de tutoría que había construido desde cero. Su personalidad era una fascinante mezcla de confianza discreta y porte militar que había heredado de su madre. Era madura para su edad, de una manera que solo ocurre cuando la vida te obliga a madurar rápido. Ese día, planeaba depositar $15,000 en el banco. Los $15,000 que planeaba depositar ese día. Cada centavo. Legítimo. Parte provenía de su próspero negocio de tutorías, donde ayudaba a estudiantes más jóvenes con matemáticas avanzadas y preparación universitaria. El resto era dinero que su madre había estado ahorrando durante su despliegue. Dinero que Michelle era responsable de administrar mientras su madre servía en el extranjero. Para Michelle, este viaje al banco era rutinario. Ya lo había hecho antes. Siempre profesional, siempre preparada. Simplemente planeaba hacer su depósito antes de que comenzaran las clases. Una responsabilidad más en la vida cuidadosamente estructurada de una hija de militar. Pero el banco al que entraba estaba lleno de gente que, en comparación, haría que las mujeres de la cafetería parecieran de mente abierta. Jennifer Peterson, la gerente de banco de 45 años, era el tipo de persona que veía amenazas en todas partes y sentía la necesidad de demostrar su valía en cada interacción. Patricia, la cajera jefa de 55 años, representaba la banca tradicional en su forma más rígida. Llevaba décadas allí y seguía automáticamente el ejemplo de Jennifer sin cuestionarlo, sin importar lo irrazonable que se volviera la situación. Robert, el agente de préstamos de unos 40 años, era un ambicioso adulador que buscaba desesperadamente la aprobación de Jennifer. Era de ese tipo, que estaría de acuerdo con todo lo que dijera su jefe, incluso cuando su conciencia le dictara lo contrario. Este era el personal con el que Michelle Williams estaba a punto de encontrarse. Un grupo de personas que, con la excepción de Marcus y finalmente Sarah, estaban acostumbrados a ver a una joven negra con una gran cantidad de efectivo como nada más que un problema por resolver. No tenían ni idea de que estaban a punto de cometer el mayor error de sus vidas profesionales. Michelle Williams entró en ese banco con negocios legítimos, documentación en regla y los antecedentes familiares que deberían haberle ganado respeto. En cambio, estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más oscuro. Cuando Michelle Williams cruzó las puertas de cristal del First National Bank esa mañana, parecía la joven profesional que era. Sus documentos estaban organizados en una carpeta impecable. Su apariencia era impecable y se comportaba con la confianza que da saber que uno pertenece a donde quiera que esté. Marcus, el guardia de seguridad, notó de inmediato su porte militar y asintió respetuosamente al pasar. Había servido en Vietnam y podía reconocer esa postura particular a kilómetros de distancia. La forma en que se comporta alguien criado en una familia que entiende la disciplina y el respeto. Amy, la joven cajera, procesó la transacción de Michelle con nerviosismo.
Cuando la gran cantidad de efectivo apareció en su pantalla, se activó automáticamente el protocolo de aprobación del gerente. A Amy le temblaban las manos al darse cuenta de que tendría que llamar a Jennifer Peterson. Fue entonces cuando Jennifer se abalanzó como un halcón al acecho. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con un deje de sospecha en la voz. Amy explicó que solo se trataba de un depósito rutinario que requería la aprobación del gerente. Pero la primera mirada de Jennifer a Michelle le reveló una historia completamente diferente. Allí estaba una adolescente con una cantidad sustancial de efectivo. Y para Jennifer, esa ecuación solo podía traer problemas. Michelle se mantuvo educada y profesional. «Buenos días, señora Peterson. Solo un simple depósito hoy». Pero el tono de Jennifer cambió de inmediato. «Esto no me parece sencillo. ¿De dónde sacó este dinero?». Y ese fue el momento en que todo empezó a ir mal. La primera acusación de Jennifer fue rápida y directa. «Esto me parece dinero robado». Michelle explicó con calma su negocio de tutoría, mencionó que tenía referencias disponibles y describió los ahorros para el despliegue de mi madre. Proporcionó toda la información que debería haber satisfecho a cualquier gerente de banco razonable. Pero Jennifer simplemente se burló. «¿Tutoría? ¿Esperas que me crea esa historia?». Lo que sucedió después fue como ver cómo se formaba una turba en tiempo real. El personal del banco comenzó a reunirse alrededor de Jennifer como si fuera su líder, animándolos a la batalla. Patricia, la cajera jefa, validó de inmediato el enfoque de Jennifer. La señora Peterson simplemente estaba siendo minuciosa, un enfoque muy inteligente. Robert, el ambicioso agente de préstamos, intervino con entusiasmo. «Exactamente el tipo de actividad sospechosa que estamos entrenados para detectar». Incluso los clientes comenzaron a tomar partido. La señora Henderson, una anciana que había estado esperando en la fila, coincidió con la precaución de la gerente. Tom Wilson, un empresario que hacía su propio depósito, asintió y dijo: «Más vale prevenir que curar con cantidades como esta». Sarah Chen, la subgerente, tuvo su primer momento de duda. Quería revisar el historial de la cuenta, pero Jennifer la despachó con un gesto como si su aportación no fuera necesaria ni deseada. Fue entonces cuando Jennifer se audaz. «Creo que estamos tratando con dinero fraudulento. Aquí». Durante todo esto, Michelle mantuvo una compostura notable. Proveyó tarjetas de presentación, ofreció referencias de clientes y tenía documentación de todo. Pero nada de eso importaba. La historia ya estaba escrita en la mente de Jennifer. Su paranoia alcanzó su punto máximo cuando declaró: «Ningún adolescente legítimo tiene esta cantidad de dinero». Fue entonces cuando decidió acompañar a Michelle a la oficina de cristal, en lo que ella llamaba el área de seguridad, para una investigación más profunda. La validación del personal se intensificó hasta un punto casi aterrador. Patricia, con sus 20 años de experiencia, anunció: «En mis 20 años, el dinero legítimo no se ve así». Robert, para no quedarse atrás, añadió: «La actitud, el dinero, la historia elaborada, los patrones clásicos de fraude». Incluso los clientes se sintieron con derecho a opinar. Alguien comentó que los niños deberían tener a sus padres presentes en las transacciones grandes. El revuelo en las redes sociales también estaba empezando. Amy grababa en secreto partes de la interacción, y los primeros comentarios apoyaban las acciones del gerente. La confianza de Jennifer estaba por las nubes. Realmente creía que era la heroína de esta historia. «Estoy protegiendo la reputación de este banco y a nuestros clientes», declaró a cualquiera que la escuchara. Pero esto es lo absolutamente extraordinario de Michelle Williams en ese momento. A pesar de estar aislada, acusada y humillada frente a una sala llena de gente, mantuvo su serena dignidad. Cuando otro cliente se molestó por todo el alboroto, Michelle se tomó el tiempo de calmarlo. «Piénsenlo un segundo. La acusaban de delitos que no cometió, y aún así estaba ayudando a otras personas. Mientras tanto,
Sarah Chen hacía un descubrimiento que debería haberlo cambiado todo. Estaba consultando el historial de cuentas de la familia Williams y descubrió que tenían estatus VIP. Intentó interrumpir a Jennifer para compartir esta información, pero a ella no le interesaban los hechos que contradecían su teoría. Entonces llegó la cadena telefónica, y aquí es donde la situación se intensificó más allá de lo que Michelle podría haber imaginado. Jennifer llamó a la policía y anunció: «Tengo una importante actividad sospechosa aquí». El operador de policía, siguiendo el protocolo, le dijo: «Hiciste absolutamente lo correcto al informar esto». El personal de seguridad del banco confirmó sus preocupaciones. Un ejemplo clásico de que hay que tener en cuenta. Cada confirmación hacía que Jennifer se atreviera aún más. «Esto es dinero robado, dinero de fraude, o ambas cosas», proclamó a todo el banco. Fue entonces cuando Michelle finalmente lanzó su primera advertencia tajante. «Señora Peterson, tenga mucho cuidado con lo que dice». Uno pensaría que eso haría reflexionar a Jennifer. En cambio, explotó. «No se atreva a amenazarme. Sé exactamente lo que veo». El personal redobló sus esfuerzos, ofreciendo un apoyo más vocal a lo que consideraban la valiente postura de Jennifer contra la delincuencia adolescente. Marcus, el guardia de seguridad, se sentía cada vez más incómodo. Su instinto le decía que algo andaba muy mal, pero la jerarquía le impedía intervenir. Fue entonces cuando Jennifer tomó la decisión que sellaría su destino. Exigió profesionales de la ley y llamó al FBI. Mientras todo este caos la rodeaba, Michelle envió discretamente un mensaje de texto a un contacto desconocido. Nadie prestó atención a lo que parecía un adolescente enviando un mensaje a un amigo, pero ese simple mensaje estaba a punto de cambiarlo todo. La acusación final de Jennifer resonó en el banco. Se equivocaron de banco para sus planes de fraude. Todo el banco estaba convencido de que estaban presenciando la caída de un genio criminal adolescente. Los empleados se felicitaban. Los clientes grababan para las redes sociales. Y Jennifer Peterson disfrutaba de la mayor validación profesional que jamás había experimentado. Ninguno de ellos tenía ni idea de que estaban a punto de presenciar uno de los cambios más sorprendentes en la historia de la banca. Y entonces, justo cuando Jennifer disfrutaba de su momento de triunfo, sucedió algo que hizo que el sesgo racial fuera absolutamente innegable. Un chico blanco de 17 años llamado Tyler se acercó a la ventanilla de Amy con casi la misma cantidad de efectivo, $14,000. Vestía vaqueros rotos, una camiseta arrugada y parecía recién salido de la cama. Amy procesó su transacción sin pestañear. Al parecer, no necesitaba la aprobación del gerente. No había preguntas sobre de dónde había sacado un adolescente semejante cantidad de dinero. Sin exigencias de documentación ni referencias. Tyler depositó su efectivo, obtuvo su recibo y salió en menos de 3 minutos. Jennifer Peterson ni siquiera lo miró. Patricia no cuestionó la legitimidad de su dinero. Robert no vio ningún patrón clásico de fraude. La señora Henderson no sugirió que debería haber traído a sus padres. Tom Wilson no creía que fuera mejor prevenir que lamentar. El contraste era tan marcado, tan obvio, que incluso algunos clientes empezaron a mirar entre la fluida transacción de Tyler y el interrogatorio continuo de Michelle. Pero Jennifer y sus seguidores estaban demasiado absortos en su relato como para ver lo que tenían delante. Marcus, el guardia de seguridad, observó cómo se desarrollaba esta doble moral y apretó visiblemente la mandíbula. Había visto suficiente discriminación en su vida como para reconocerla de inmediato. Pero el protocolo seguía atando sus manos. Sarah Chen también lo vio. Vio a Tyler salir sin una sola pregunta mientras Michelle permanecía aislada en la oficina de cristal y algo en su mente le hizo clic sobre lo mal que se había vuelto toda esta situación. Pero Jennifer Peterson estaba demasiado ocupada preparándose para la llegada del FBI, como para darse cuenta de que acababa de exponer sus propios prejuicios a la vista de todos. Si piensa que esta historia no puede ser más intensa, suscríbase ahora mismo,
porque lo que sucedió cuando esos agentes del FBI cruzaron esa puerta superó cualquier imaginación de cualquier persona en ese banco. Cuando se confirmó el envío del FBI, Jennifer Peterson sintió una oleada de validación como nunca antes había experimentado en su carrera bancaria. Este era su momento de triunfo definitivo, su reivindicación por cada decisión que había tomado durante este enfrentamiento. El personal estalló en celebración a su alrededor. La señora Peterson acababa de salvar al banco de un gran fraude. Patricia declaró, radiante de orgullo por las habilidades de investigación de su gerente. Incluso los clientes ofrecían su aprobación. Por fin, alguien que sigue los procedimientos correctos, anunció la señora Henderson a cualquiera que quisiera escucharla. Jennifer estaba tan en lo más alto de esta ola de validación que no pudo resistirse a lanzarle un último golpe a Michelle. Acercándose a la joven de 16 años, sentada con una compostura notable, Jennifer dijo con una sonrisa burlona, «Espero que hayas disfrutado de tu pequeño plan de robar dinero». Fue entonces cuando Michelle le lanzó una seria advertencia que debería haberla hecho reflexionar. «Señora Peterson, debería callarse de inmediato». Pero Jennifer estaba demasiado ebria de poder como para atender a razones. Su respuesta fue una furia explosiva. «Hablaré cuanto quiera. Este es mi banco». Y entonces llegó la acusación cumbre, el momento en que Jennifer Peterson selló su propio destino. «Me da igual qué historia de Saab cuentes. Esto es dinero robado y dinero de fraude». Michelle se levantó lentamente y algo fundamental cambió en la sala. Su presencia serena, pero inconfundiblemente imponente, emergió de una forma que incluso sus acusadores se dieron cuenta. No era la postura defensiva de alguien pillado en un delito. Era la autoridad serena de alguien que sabía exactamente quién era. Entonces los agentes del FBI cruzaron las puertas de cristal y Jennifer se dirigió hacia ellos con paso decidido, como una heroína conquistadora. Se lanzó a una explicación detallada de lo que creía que era un evidente plan de fraude. Su voz se llenó del orgullo de quien creía haber resuelto el caso del siglo. El agente Rodríguez, un hombre alto con un impecable traje azul marino, se detuvo a medio paso. Algo en Michelle captó su atención de inmediato, de tal manera que olvidó todo lo que Jennifer decía. Pero Jennifer estaba demasiado absorta en su momento como para darse cuenta. Continuó agresivamente. Adolescente con 15.000 en efectivo. Obviamente dinero robado. La agente Foster, su compañera rubia, comenzó a estudiar a Michelle con atención. Se podía ver el reconocimiento apareciendo lentamente en su rostro como piezas de un rompecabezas encajando en su lugar. Jennifer exigió en voz alta, señalando a Michelle. «Arréstenla por fraude y robo de dinero». Fue entonces cuando Michelle habló en voz baja a los agentes, su voz interrumpiendo todo el ruido de Jennifer. «AJ Rodríguez, creo que conoce a mi madre». La expresión de AJ Rodríguez cambió por completo. Su máscara profesional cayó, reemplazada por algo que parecía sorpresa mezclada con respeto. «Señora, ¿es usted la hija del coronel Williams?». Jennifer, aún ajena a lo que estaba sucediendo, interrumpió frenéticamente, «No caigan en sus mentiras. Esto es dinero de fraude». Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El agente Rodríguez se puso firme y realizó un brusco saludo militar con una precisión que denotaba profundo respeto y reconocimiento. El agente Foster hizo lo mismo de inmediato. Ambos agentes saludaron a Michelle con el profundo respeto que suele reservarse para altos oficiales militares o jefes de Estado. El banco quedó en completo silencio. Todas las conversaciones se detuvieron al instante. Todas las llamadas telefónicas terminaron a media frase. Todas las transacciones se congelaron. Jennifer tartamudeó, completamente confundida. «¿Qué? ¿Por qué la saludas?». El rostro de Patricia palideció por completo. «Oh, no. Oh, Dios mío. No». Robert, el ambicioso agente de préstamos, retrocedió horrorizado al comprender la magnitud de su error. La señora Henderson, la clienta mayor que tanto había apoyado las acciones de Jennifer,
se dejó caer pesadamente en una silla cercana. ¿Qué hemos hecho? Marcus, el guardia de seguridad, se permitió una leve sonrisa. Finalmente, la justicia estaba a punto de hacerse. Pero la transformación más notable fue la de la propia Michelle. En ese momento, pasó de ser una adolescente acusada a una respetada figura de autoridad. La serenidad que todos confundían con culpa era en realidad la silenciosa confianza de quien sabía que la verdad siempre sale a la luz. El mundo entero de Jennifer se derrumbaba a su alrededor. Esto no podía ser correcto. Esto era imposible. Pero era correcto. Era más que correcto. Estaba a punto de exponer cada suposición errónea, cada prejuicio racial y cada error de juicio que la había llevado a este momento. La chica de 16 años a la que Jennifer Peterson había acusado de criminal estaba a punto de revelar cuán catastróficamente equivocados podían ser los prejuicios de una persona. El poder había cambiado por completo y Jennifer Peterson estaba a punto de aprender que, a veces, la persona a la que más subestimas es la que tiene el mayor poder para cambiar tu vida para siempre. ¿Qué crees que debería pasarle a Jennifer? ¿Debería ser perdonada o despedida y arrestada? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. El silencio en ese banco era absolutamente ensordecedor. Jennifer Peterson parecía estar viendo cómo su mundo entero se derrumbaba a cámara lenta. Y aún no había oído la peor parte. Fue entonces cuando el agente Rodríguez empezó a hablar. Coronel María Williams, dijo, con la voz llena de ese respeto que solo se siente al hablar de verdaderos héroes estadounidenses. Galardonada con la Estrella de Bronce por su valentía bajo fuego en Afganistán. Corazón púrpura por las heridas recibidas en combate al salvar a 3 compañeros soldados. Actualmente sirve en el extranjero como parte de un grupo de trabajo conjunto del FBI, que ha ahorrado a este país millones de dólares al detener los delitos financieros antes de que ocurran. El rostro de Jennifer palideció y palideció. Se la veía intentando procesar la información, intentando que encajara con la narrativa que había creado en su mente sobre Michelle como una delincuente adolescente. Pero a J. Rodríguez no había terminado. Ni de cerca. Miró directamente a Michelle con evidente admiración y continuó. Y esta extraordinaria joven colabora personalmente con nuestra unidad de delitos financieros a través de un programa especial para familias de militares. Nos ha ayudado a identificar patrones e inconsistencias que han llevado a importantes arrestos y procesamientos. Su capacidad analítica es tan aguda que nuestros equipos solicitan específicamente su opinión en casos complejos. El impacto de esas palabras golpeó al banco como una fuerza física. Patricia, la cajera jefa, se quedó sin aliento. Robert, el agente de préstamos, retrocedió varios pasos como si le hubieran dado una bofetada. Las piernas de Jennifer parecían a punto de ceder. No, esto no puede estar pasando, susurró, con la voz apenas audible. Pero entonces el agente Foster asestó el golpe de gracia que prácticamente truncó la carrera de Jennifer Peterson para siempre. La familia Williams es accionista mayoritaria de este banco. Han sido clientes leales y han apoyado a la comunidad durante más de una década. La coronel Williams ha recomendado personalmente este banco a docenas de familias de militares por la confianza y el respeto que, según ella, demostraban a los militares. La palabra pensamiento quedó suspendida en el aire como una espada a punto de caer. Fue entonces cuando ocurrió algo que probablemente solo ocurre una vez en la vida. Algo tan inesperado que parecía una escena de película en la vida real. La gran pantalla cerca del área de atención al cliente se encendió de repente y apareció la coronel María Williams en directo desde una base militar en el extranjero, a miles de kilómetros de distancia. La calidad del video era nítida y se podía ver que la coronel Williams vestía uniforme militar completo. Sus medallas y condecoraciones eran visibles en su pecho. Detrás de ella, se veía a otros militares interrumpiendo su trabajo para reunirse, atraídos por lo que claramente era una situación inusual e importante. Cuando la coronel Williams vio a su hija sentada en esa oficina de cristal al darse cuenta de lo que había estado sucediendo durante la última hora,
Su expresión era una mezcla de inmenso orgullo por la compostura de su hija y una ira apenas contenida por el trato que había recibido. Se le veía apretar la mandíbula al contemplar la escena. Su hija de 16 años estaba rodeada de personas que la habían tratado como a una criminal. Detrás de la coronel Williams, se congregaban otros militares. Oficiales, soldados rasos, personas que claramente habían servido junto a ella y la respetaban lo suficiente como para detener su importante labor para presenciar lo que le estaba sucediendo a su hija. Se les veía susurrar entre ellos, con la misma mezcla de orgullo e ira en sus rostros. La agente Foster se adelantó de inmediato, y el respeto en su voz era inconfundible. Señora, lamentamos profundamente lo que su hija ha vivido hoy aquí. Esto no representa cómo se debe tratar a las familias militares en este país. La horrorizada constatación del personal fue realmente dolorosa. Patricia, la cajera jefa, quien había apoyado con tanto entusiasmo la investigación de Jennifer, se cubrió la cara con ambas manos, completamente avergonzada. Se le veían temblar los hombros al sentir todo el peso de lo que habían hecho. Robert, el ambicioso agente de préstamos que se había sumado con entusiasmo a la ola de acusaciones, se apartó del grupo como si quisiera desaparecer por completo. Su rostro era una máscara de terror al darse cuenta de que su carrera también podría haber terminado. Los clientes que habían expresado su apoyo con tanta vehemencia se esforzaban con la misma desesperación. Tom Wilson intentaba desesperadamente borrar las publicaciones en redes sociales donde elogiaba la minuciosidad del gerente del banco, con los dedos sobre la pantalla de su teléfono. La señora Henderson parecía querer esconderse bajo una piedra y desaparecer para siempre. Su confianza anterior se desvaneció por completo. Pero esto es lo absolutamente sorprendente de toda esta situación. Michelle Williams mantuvo la misma calma y autoridad que había mostrado durante toda esta dura prueba. Incluso con las disculpas de los agentes del FBI, incluso con la aparición de su madre en pantalla, incluso con la completa justificación de todo lo que había dicho, no se regodeó. No perdió la compostura. Ni siquiera alzó la voz. Mirando directamente a Rodríguez con la madurez que la mayoría de los adultos nunca alcanzan, dijo: confío en que este incidente se documentará adecuadamente y que se tomarán las medidas necesarias para garantizar que ninguna otra familia militar se enfrente a este tipo de trato. Y entonces llegó el momento que Jennifer Peterson había estado temiendo desde que esos agentes entraron por la puerta, aunque aún no tenía ni idea de lo mucho que su mundo estaba a punto de cambiar. Michelle metió la mano en su mochila con movimientos deliberados y controlados y sacó una tarjeta de visita. Pero no era la tarjeta de tutoría que había intentado mostrarle a Jennifer antes, la que había sido descartada e ignorada. Era algo completamente diferente. Una elegante tarjeta con membrete oficial que dejó atónitos a varios en el banco al verla. Señora Peterson, dijo Michelle, con una voz que transmitía una autoridad que ya nadie en el banco podía cuestionar. Una autoridad que parecía llenar todo el espacio. Queda despedida de su cargo. Con efecto inmediato. La respuesta de Jennifer fue una negación desesperada y llena de pánico. No puede despedirme. Solo es una adolescente. Estaba protegiendo al banco del fraude. Estaba haciendo mi trabajo. Pero la autoridad de Michelle era absolutamente inquebrantable. Enderezándose, miró a Jennifer directamente a los ojos y dijo: ejerzo los derechos de accionista de mi familia de inmediato. Su empleo en esta institución queda despedido por discriminación, acoso y violación de los protocolos bancarios. Fue entonces cuando el agente Rodríguez soltó otra bomba que empeoró aún más la situación de Jennifer. Señora, también podría haber violaciones de derechos civiles federales que abordar. Este incidente sin duda formará parte de una investigación oficial del FBI sobre prácticas discriminatorias. La forma en que ha tratado a una familia militar, especialmente a la hija de un veterano de guerra condecorado, podría resultar en cargos federales. Pudo ver el colapso total de Jennifer en tiempo real. No fue solo vergüenza o frustración. Fue la destrucción total de todo lo que creía saber sobre sí misma y su carrera.
Darse cuenta de que su carrera no solo estaba dañada, que no era solo un mal día de trabajo, sino que estaba destruida para siempre, la golpeó como un puñetazo. Todo por lo que había trabajado durante los últimos 20 años, cada relación profesional que había construido, cada oportunidad futura en la banca, todo se había esfumado porque había dejado que sus prejuicios nublaran su juicio. La confusión del personal fue casi tan patética como la de Jennifer. Negación. Patricia y Robert intentaban desesperadamente distanciarse de la investigación que habían apoyado con tanto entusiasmo minutos antes. Se les veía susurrando entre sí, probablemente intentando averiguar cómo salvar sus propias carreras. Pero entonces ocurrió algo absolutamente hermoso. Algo que les devolvió un poco de fe en la naturaleza humana después de presenciar un comportamiento tan desagradable. Sarah Chen, la subgerente que había intentado varias veces verificar el historial de la cuenta de la familia Williams, finalmente recuperó la voz. Dio un paso al frente, con las manos ligeramente temblorosas, pero con una voz clara y firme. Intenté repetidamente decirle a la señora Peterson que revisara la cuenta de la familia Williams. Han sido clientes VIP durante años. Presencié todo lo que sucedió aquí hoy. Y puedo confirmar que la señora Peterson ignoró los protocolos adecuados y trató a este cliente con una discriminación inaceptable. Marcus, el guardia de seguridad que se vio obligado a presenciar esta injusticia debido a la jerarquía y el protocolo, dio el siguiente paso. Tengo todo grabado en las cámaras de seguridad. Cada palabra, cada acusación, cada momento de falta de respeto. Llevo 40 años en este negocio y nunca había visto algo así. Incluso Amy, la joven cajera que había sido completamente intimidada por el estilo de gestión agresivo de Jennifer a lo largo de toda esta prueba, encontró su coraje. También grabé algo en mi teléfono. Sabía que algo andaba mal, pero estaba demasiado asustado para hablar. Lamento no haber hecho más para ayudar. La salida de Jennifer Peterson de ese banco fue completamente humillante. El personal de seguridad tuvo que escoltarla mientras los clientes miraban y filmaban. Muchos de ellos publican videos en las redes sociales en tiempo real. Su carrera en la banca había terminado y todos en ese edificio lo sabían. Pero más que eso, su reputación en la comunidad fue destruida. La voz se extendería rápidamente sobre lo que había sucedido y se la conocería como la mujer que discriminaba a una familia militar. Pero aquí está la cosa, la historia aún no había terminado. Porque mientras todo este drama se desarrollaba, mientras Jennifer estaba siendo despedida y escoltada, algo más estaba sucediendo que pondría el último clavo en el ataúd de sus supuestos prejuiciosos y exponía cuán equivocada había estado por todo. Recuerda Tyler, el white boy, de 17 años, que había entrado en el banco durante el interrogatorio de Michelle y depositó 14,000 pesos sin enfrentar una sola pregunta. El adolescente que había estado usando jeans rasgados y una camiseta arrugada, que parecía que acababa de salir de la cama, que había procesado su transacción en menos de 3 minutos mientras Michelle estaba siendo tratada como un criminal. Bueno, resultó que el FBI no estaba solo allí debido a la llamada de Jennifer en pánico sobre Michelle. También estaban en medio del seguimiento de dinero robado de un robo importante en una tienda de electrónica local que había sucedido 3 días antes. Los ladrones habían logrado con casi 50,000 pesos en efectivo desde la caja fuerte de la tienda, y el FBI había estado siguiendo el sendero de dinero a través de varios depósitos bancarios. Tenían imágenes claras de seguridad del ladrón de la tienda electrónica. Y habían estado revisando sistemáticamente a los bancos en el área donde se habían realizado depósitos que coincidieran con los números de serie de la factura robada. Mientras Michelle estaba siendo reivindicada, y Jennifer estaba siendo escoltada de vergüenza, agente Foster notó a Tyler tratando de irse en silencio a través de una salida lateral. Claramente con la esperanza de evitar la conmoción que ocurre en el área bancaria principal. Ella lo llamó. Disculpe, joven. ¿Podrías esperar un momento, por favor? Cuando Tyler se dio la vuelta, ambos agentes del FBI lo reconocieron inmediatamente. No porque lo conocieran personalmente,
sino porque habían estado estudiando imágenes de seguridad de la tienda electrónica durante 3 días, y la cara de Tyler fue quemada en su memoria como sospechoso principal. El agente Rodríguez sacó su teléfono y mostró la foto de Tyler de las imágenes de seguridad de la tienda al agente Foster, quien asintió sombríamente. Tyler fue arrestado en el acto por robo y lavado de dinero. La ironía de ese momento fue tan devastadora, tan perfecta que parecía que el universo en sí estaba haciendo el punto de hacer el peligro de prejuicios y suposiciones. Jennifer Peterson había pasado horas interrogando, humillando y acusando falsamente a una empresaria legítima cuya familia había servido a este país con honor y distinción. Mientras que el criminal real, un adolescente blanco con dinero robado, había sido procesado sin enfrentar una sola pregunta, sin proporcionar una sola pieza de identificación, sin que nadie lo mirara 2 veces. El visual fue absolutamente devastador e inolvidable. Tyler fue llevado esposado, su cabeza colgada de vergüenza, mientras Michelle se puso de pie y digna con 2 agentes del FBI que muestran su respeto y disculpándose por su tratamiento. Varios clientes que habían filmado las acusaciones de Jennifer de Michelle inmediatamente volvieron sus cámaras hacia el arresto de Tyler, y se podía escuchar sus comentarios conmocionados. Dios mío, él era el verdadero criminal. Todos estábamos viendo a la persona equivocada. ¿Cómo nos equivocamos tanto? Volviendo a la videollamada con el coronel Williams. Este oficial militar decorado, esta mujer que literalmente había desangrado para su país, miró a su hija con obvio orgullo y dijo con una voz que llevaba todo el banco: Michelle, te manejaste con la gracia y la dignidad que me enorgullece de ser tu madre. Usted representa a nuestra familia y a nuestro valor militar perfectamente. Circunstancias difíciles. Los ejecutivos del banco llegaron dentro de 1 hora, habiendo sido llamados por la compañía de seguridad que monitoreó las cámaras. Se disculpaban profusamente e inmediatamente implementando nuevas políticas para evitar que este tipo de discriminación vuelva a suceder. Sarah Chen fue ascendida a gerente ese mismo día con un aumento salarial significativo y una recomendación por tratar de hacer lo correcto. Marcus no solo fue elogiado por documentar todo, sino que también se le dio un ascenso al jefe de seguridad. Amy fue elogiada por tener el coraje de registrar evidencia y se inscribió en el programa de capacitación de gestión del banco. Jennifer Peterson, ella nunca volvió a trabajar en la banca. De hecho, ella nunca volvió a trabajar en el servicio al cliente. La palabra se extendió rápidamente a través de la industria financiera sobre lo que había sucedido y su nombre se convirtió en sinónimo de discriminación y mal juicio. El video se volvió viral, asegurando que su rostro y sus acciones se recorden en los próximos años. Pero Michelle Williams tomó esta terrible experiencia y la convirtió en algo positivo que ayudaría a innumerables otras personas. Estableció un programa integral de educación financiera diseñada específicamente para familias militares, asegurando que ningún hijo de otro miembro del servicio enfrentara lo que había experimentado. El programa se convirtió en un modelo para los bancos en todo el país, enseñando habilidades financieras a familias militares y sensibilidad cultural a los empleados bancarios. La explosión de las redes sociales fue absolutamente masiva. Los videos se volvieron virales en cuestión de horas, provocando conversaciones sobre el sesgo inconsciente, el tratamiento de las familias militares y el peligro de hacer suposiciones basadas en la apariencia, la edad o la raza. Los medios de comunicación recogieron la historia y se convirtió en un estudio de caso en escuelas de negocios y programas de capacitación de diversidad. Las principales corporaciones se comunicaron con Michelle ofreciendo sus pasantías y becas. La universidad envió cartas de reclutamiento. El negocio de tutoría que Jennifer había descartado como falso tuvo tanto éxito que Michelle tuvo que contratar tutores adicionales para manejar todas las solicitudes. Pero quizás la parte más poderosa de toda esta historia fue la respuesta de Michelle cuando una reportera preguntó cómo se sentía sobre el despido de Jennifer y la destrucción de su carrera. Michelle miró directamente a la cámara y dijo: «Espero que este se convierta en un momento de aprendizaje para todos los involucrados». El prejuicio no solo duele a la víctima,
sino también a la persona que sostiene el prejuicio. La señora Peterson perdió su carrera porque no podía ver más allá de sus suposiciones. Espero que otras personas aprendan de su error y elijan tratar a todos con dignidad y respeto, independientemente de su edad, raza o apariencia. Ese nivel de madurez, gracia y sabiduría de un joven de 16 años que acababa de ser acusado falsamente de ser un criminal fue absolutamente notable. Sin embargo, la historia no terminó allí. 6 meses después, Michelle fue invitada a hablar en conferencias bancarias sobre su experiencia. Un año después, recibió una beca completa para estudiar negocios y finanzas en cualquier universidad que eligió. 2 años más tarde, el programa de capacitación contra la discriminación inspirado en su experiencia se implementó en más de 3.000 bancos en todo el país. Jennifer Peterson, mientras tanto, se mudó a otro estado y tomó un trabajo como guardia de seguridad de turno nocturno, que aún vive con las consecuencias de dejar que sus prejuicios destruyan su carrera y reputación. Si esta historia ha abierto los ojos sobre el poder del sesgo inconsciente y la importancia de tratar a todos con dignidad, independientemente de su edad, raza o apariencia, presione ese botón de suscripción en este momento porque historias como esta deben ser contadas, compartidas y recordadas. Lo que sucedió después fue como ver a una compañía entrar en modo de crisis completo en tiempo real. A los 30 minutos del arresto de Tyler y el disparo de Jennifer, 3 sedanes negros se detuvieron afuera de First National Bank. Superó a los altos ejecutivos del banco, incluido el presidente regional, el jefe de comunicaciones corporativas y un equipo entero de abogados que parecían haber sido retirados de cenas muy caras. Estos no eran tan ejecutivos. Estas fueron las personas que controlaron la reputación del banco, el precio de sus acciones y sus relaciones con los principales clientes institucionales. Entraron en ese banco sabiendo que se enfrentaban a una pesadilla de relaciones públicas que podría costarle a la compañía millones de dólares y destruir relaciones que habían gastado décadas construyendo. Lo primero que hicieron fue acercarse a Michelle y al coronel Williams, que todavía estaba en la videollamada desde el extranjero. El presidente regional, un hombre de unos 60 años que probablemente nunca se había disculpado personalmente con un cliente en toda su carrera, habló directamente a la pantalla. El coronel Williams, en nombre del First National Bank, les ofrezco a usted y a su hija nuestras disculpas más profundas y sinceras. Lo que sucedió aquí hoy es completamente inaceptable y no representa los valores de nuestra institución. Pero los ejecutivos sabían que las disculpas privadas no iban a ser suficientes. Porque mientras hacían sus llamadas de control de daños, algo extraordinario estaba sucediendo en las redes sociales que estaba completamente fuera de su control. Los videos que los clientes habían tomado estaban explotando en todas las plataformas que pueda imaginar. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Donde quiera que mirara, la gente compartía imágenes de las acusaciones de Jennifer. Las respuestas tranquilas de Michelle, el momento saludo del FBI y el arresto de Tyler. Los hashtags banking de Michelle Williams, mientras que la familia y la justicia militar negra servían en todo el país. Pero esto no fue solo el zumbido de las redes sociales al azar. Esta fue una indignación pública masiva de las personas que se reconocieron a sí mismas o a sus propios hijos en la situación de Michelle. Los padres compartían los videos con comentarios como «Esta podría haber sido mi hija». Las familias militares expresaban su enojo porque el hijo de un miembro del servicio había sido tratado de esta manera. Los jóvenes empresarios estaban hablando de cómo habían enfrentado una discriminación similar. Los números fueron asombrosos. El video principal de las acusaciones de Jennifer tuvo más de 2 millones de visitas en las primeras 6 horas. El momento del saludo del FBI se había compartido más de 500,000 veces. Las imágenes de arresto de Tyler se estaban utilizando en discusiones sobre perfiles raciales y sesgo inconsciente. Los medios de comunicación comenzaron a recoger la historia. Las estaciones de televisión locales llegaron al banco en cuestión de horas. Las redes nacionales pidieron entrevistas.
Los programas de noticias por cable estaban utilizando el metraje como ejemplos de discriminación en la vida cotidiana. La historia se estaba volviendo mucho más grande que un solo incidente en un banco. Pero quizás la respuesta más poderosa provino de la comunidad local, especialmente de las familias militares que habían depositado en el Primer Nacional durante años. La voz se extendió rápidamente a través de la base militar sobre lo que le había sucedido a la hija del coronel Williams, y la respuesta fue inmediata y abrumadora. Las familias militares comenzaron a aparecer en el banco, no para causar problemas, sino para mostrar apoyo a Michelle y expresar su decepción con la forma en que había sido tratada. Los veteranos con su uniforme se quedaron en silencio fuera del banco, sosteniendo señales que decían, «Estamos con Michelle». Y las familias militares merecen respeto. La vista de estos veteranos, personas que habían servido a su país y pusieron sus vidas en la línea de libertad, protestando pacíficamente fuera de un banco debido a cómo había sido tratada la hija de un miembro del servicio, era increíblemente poderoso. Las estaciones de noticias locales filmaron la reunión, y esas imágenes también se volvieron virales. Dentro del banco, los ejecutivos trabajaban frenéticamente para contener el daño. Sabían que tenían que actuar rápido y decisivamente para demostrar que se tomaron en serio esta situación. Sarah Chen, quien había intentado repetidamente advertir a Jennifer sobre el estado VIP de la familia Williams, fue promovida inmediatamente a gerente interino. Los ejecutivos no solo le dieron el viejo trabajo de Jennifer. Le dieron un aumento salarial significativo, una recomendación pública por tratar de hacer lo correcto y plena autoridad para implementar los cambios que sintió que eran necesarios para evitar futuros incidentes. El primer acto de Sarah como gerente fue disculparse personalmente con Michelle y asegurarle que el banco haría todo lo posible para recuperar la confianza de su familia. Su segundo acto fue comenzar de inmediato a desarrollar nuevas políticas que evitaran que este tipo de discriminación vuelva a suceder. Las nuevas políticas fueron capacitación integral de sesgos obligatorios y de gran alcance para todos los empleados, no solo un curso rápido en línea, sino una educación intensiva continua sobre el sesgo inconsciente y la sensibilidad cultural. Un nuevo sistema de informes de discriminación que permitiría a los empleados informar preocupaciones sin temor a represalias. Auditorías regulares de las interacciones del cliente para identificar patrones de comportamiento discriminatorio. Y lo más importante, un nuevo protocolo que requirió que los gerentes verifiquen el historial de la cuenta de los clientes antes de hacer cualquier acusación o tomar acciones inusuales. Pero estos cambios de política no solo estaban sucediendo en una rama. Los ejecutivos corporativos del banco, desesperados por demostrar que estaban tomando esto en serio, anunciaron que las nuevas políticas se implementarían en todos los lugares en todo el país. Básicamente, estaban utilizando la experiencia de Michelle para revisar todo su enfoque para el servicio al cliente y la capacitación de los empleados. Marcus, el guardia de seguridad, que había documentado todo y reconoció la injusticia desde el principio, no solo fue elogiado, sino que fue promovido al jefe de seguridad de toda la región. Los ejecutivos reconocieron que sus 40 años de experiencia y su coraje moral lo convirtieron en exactamente el tipo de persona que necesitaban en el liderazgo. Amy, la joven cajera que había sido intimidada por Jennifer, pero aún había encontrado el coraje de registrar evidencia, estaba inscrito en el programa de capacitación de gestión del banco con una beca completa. Los ejecutivos querían asegurarse de que los empleados que mostraron coraje moral fueran recompensados y desarrollados. Pero lo que Michelle Williams hizo a continuación mostró un nivel de gracia y madurez que dejó a todos sin palabras. En lugar de centrarse en la venganza o el castigo, en lugar de exigir una compensación financiera masiva o usar su nueva fama para obtener ganancias personales, Michelle anunció que quería convertir esta terrible experiencia en algo positivo que ayudaría a otras personas. Ella propuso establecer un programa integral de educación financiera diseñada específicamente para familias militares. El programa enseñaría planificación financiera, estrategias de inversión, procedimientos bancarios y derechos económicos a los miembros del servicio y sus familias. Pero más que eso,
También capacitaría a los empleados del banco sobre las situaciones financieras únicas que enfrentan las familias militares. Despliegues, movimientos frecuentes, horarios de pago irregulares y los desafíos específicos de administrar el dinero mientras sirven en el extranjero. Los ejecutivos del banco, aún en modo de control de daños completos, acordaron inmediatamente financiar el programa. Pero la visión de Michelle era más grande que un solo banco. Quería crear un modelo que pudiera implementarse en todo el país, ayudando a miles de familias militares al tiempo que educa a las instituciones financieras sobre cómo servir mejor a las personas que sirven a nuestro país. El programa se hizo conocido como la Iniciativa de Alfabetización Financiera Militar de Williams y dentro de los 6 meses se estaba implementando en bancos de todo el país. Michelle se convirtió en la persona más joven en recibir un premio nacional por servicio comunitario de una importante organización de veteranos. Mientras tanto, la humillación final de Jennifer Peterson se estaba desarrollando frente a toda la comunidad mientras los ejecutivos anunciaban nuevas políticas y promociones. Jennifer estaba siendo escoltada fuera del banco por seguridad mientras los clientes observaban y filmaban. Su carrera en la banca había terminado. Su reputación en la comunidad fue destruida y los videos de su comportamiento discriminatorio la seguirían para siempre. Ella trató de dar entrevistas a las estaciones de noticias locales que intentan defender sus acciones afirmando que solo estaba siguiendo el protocolo. Pero cada entrevista solo empeoró las cosas, ya que los periodistas le preguntaron por qué Tyler había sido procesado sin preguntas, mientras que Michelle había sido interrogada y acusada. Ella no tenía buenas respuestas. En una semana, el nombre de Jennifer se había convertido en sinónimo de discriminación en el lugar de trabajo. Los abogados de empleo estaban usando su caso como un ejemplo de cómo el sesgo inconsciente podría destruir carreras. Las escuelas de negocios estaban analizando su proceso de toma de decisiones como un estudio sobre cómo los prejuicios conducen a errores de juicio catastróficos. Finalmente se mudó a otro estado, tomando un trabajo que no tenía nada que ver con el servicio al cliente o la banca. Incluso años después, una simple búsqueda en Google de su nombre trajo los videos de sus acusaciones y en el momento en que fue despedida por una niña de 16 años. Pero quizás la parte más hermosa de toda esta historia fue lo que sucedió 3 meses después, cuando Michelle Williams volvió a su vida de adolescencia normal. Imagine esta escena. Michelle sentada en una mesa de cocina en su modesto apartamento ayudando a un niño de 12 años llamado David con su tarea de álgebra. Los padres de David trabajan 2 trabajos cada uno y no pueden permitirse una tutoría costosa. Entonces Michelle lo tutora de forma gratuita a través de un programa que comenzó para familias de bajos ingresos. No entiendo por qué X es igual a 5, dice David, frustrado con la ecuación frente a él. Michelle sonríe y explica pacientemente los pasos nuevamente, rompiendo el problema de una manera que tiene sentido para un niño de 12 años. Ella lleva jeans y una camiseta. Su cabello está en una simple cola de caballo, y parece exactamente lo que es, una adolescente normal que ayuda a un niño más joven con matemáticas. Oh, la cara de David se ilumina cuando finalmente entiende. Lo entiendo ahora. Eres el mejor tutor de todos. Michelle se ríe y le da 5. Hiciste el trabajo, David. Te acabo de mostrar el camino. Esta es la que realmente es Michelle Williams. No es la estrella del video viral. No la niña que despidió a un gerente bancario. No la cara de una conversación nacional sobre discriminación. Es una adolescente que ama las matemáticas, que comenzó un negocio para ayudar a otros niños a tener éxito, que maneja la responsabilidad con la gracia y que elige usar sus experiencias, incluso las terribles, para mejorar la vida de otras personas. Su teléfono zumba con un mensaje de texto de su madre. Orgulloso de ti todos los días. Cariño. No puedo esperar para volver a casa y darte el mayor abrazo. Michelle regresa, te amo también, mamá. David acaba de resolver su primera ecuación cuadrática. El coronel Williams, que todavía sirve en el extranjero, sonríe cuando lee ese texto. Ella sabe que su hija va a estar bien.
La historia de Michelle Williams y Jennifer Peterson se convirtió en algo más que un video viral o una noticia. Se convirtió en un momento de enseñanza que cambió cómo miles de personas piensan sobre sus propios prejuicios y suposiciones. Las escuelas comenzaron a usar las imágenes en lecciones sobre respeto y dignidad. Las empresas lo usaron en capacitación en diversidad. Los padres se lo mostraron a sus hijos como un ejemplo de cómo manejar un trato injusto con gracia y fuerza. El mensaje fue claro y poderoso. Nunca subestimes a nadie en función de su edad, raza, apariencia o suposiciones sobre sus antecedentes. El tranquilo jugador de 16 años en la fila antes de usted podría estar ejecutando un negocio exitoso. El joven que hace un depósito grande puede provenir de una familia de héroes. El adolescente con el que se le tienta a despedir podría tener más sabiduría y fuerza de lo que has desarrollado en décadas de vida. Michelle Williams demostró que la dignidad, la inteligencia y el carácter no tienen nada que ver con la edad o la apariencia y todo que ver con cómo eliges llevarte a través de buenos momentos y momentos desafiantes. Su historia nos recuerda que en un mundo en el que es fácil hacer juicios a snap y aferrarse a los prejuicios inconscientes, la elección de tratar a cada persona con respeto y dignidad no es solo lo correcto, es lo más inteligente. Porque nunca se sabe cuándo la persona que estás subestimando podría sorprenderte de una manera que nunca imaginaste. Si esta increíble historia te ha inspirado a pensar de manera diferente sobre cómo tratas a otras personas, especialmente a los jóvenes que podrían estar logrando más de lo que crees, presione ese botón de suscripción en este momento. Las historias como Michelle necesitan ser compartidas porque nos recuerdan que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando son tratados con el respeto que se merecen. Servir.